Buenos días, hoy es el 18 de noviembre y este es grupo 015 de cálculo 2. Pasamos a la pantalla grande. Nosotros estamos examinando la última parte del curso que consta de 3 tópicos. Y esos tópicos, para el fin del curso, son números complejos, esos son para el estudio independiente, las cónicas, y finalmente coordenadas polares. Ahora, nosotros ya hemos visto mucho sobre números complejos. Voy a indicar unos ejemplitos más hoy. Y la última vez estuvimos examinando las curvas que se llaman las cónicas y habíamos examinado la elipse y falta examinar la hipérbola y la parábola. Y finalmente faltan por completo polares. Y no se olvide el examen grupal. Es el 2 para nosotros, es el 2 de diciembre. Es un examen de selección múltiple y es de 2 horas en la hora de clase. ¿Ok? Pero yo voy a tener más para contar sobre la prueba grupal más adelante. Ahora, brevemente, volvemos a examinar unos ejemplitos sobre primero complejos. Ahí vimos de que hay una identidad que rige todo, la identidad de Euler. Y ese increíble resultado dice que E elevado a la I theta es coseno theta más I seno theta. Y en un solo tiro, esa identidad reúne a las series infinitas. Usábamos la serie para seno, para coseno y para e a la x. Los números complejos y trigonometría, y en particular, como vamos a ver, polares, toda en una sola identidad. Entonces, vamos a ver hoy los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. Hallar y
elevada a la I. Algo curioso. Menos 1, la raíz de menos 1, elevada a la raíz de menos 1. ¿Cómo se halla una cosa tan rara de ese tipo? Bueno, solución. Bueno, uno sabe de asterisco la identidad. Si uno pone theta igual pi en asterisco, uno tiene el caso muy famoso también, que E a la pi por I es coseno pi, que es menos 1, más I por seno pi, que es 0. Y en esa identidad, uno tiene las 4 constantes casi más importantes en toda la matemática. E, la base de los logaritmos naturales. Pi, la constante geométrica. I, raíz de menos 1. Y 1, que es la identidad sumatoria, multiplicatoria. Bueno, ahora, pero I es raíz de menos 1. Entonces, hay que sacar raíz cuadrada de ambos lados. Y eso dice que E a la pi entre 2 es menos 1 a la 1 medio o I. Por tanto, I a la I es igual a E a la pi sobre 2. Elevada a la I. Y eso es E a la pi sobre 2 por I al cuadrado. Y I al cuadrado, nosotros sabemos, es menos 1. Y entonces esto es E Esto es E a la menos pi medios. Que es interesante porque es un número real. Entonces, un valor de I a la I es E a la menos pi medios. ¿Ok? Algo curiosa y en sí interesante. Pero vean una cosa muy importante mencionar. Anota. Uno sabe de que E, aquí lo tenemos acá, a la pi igual menos 1. Pero recordando de que de la identidad de Euler, uno tiene E a la I theta más 2 k pi.
vamos a apelar a la periodicidad de seno y coseno. Es coseno de theta más 2kpi más i por seno theta más 2kpi pero ambos, la función seno y coseno, tiene periodo 2pi. Y entonces coseno y seno se reproducen cada 2pi y uno vuelve a coseno theta más i seno theta. Entonces uno tiene la versión generalizada del teorema de Euler, que uno puede cambiar theta por theta más cualquier múltiplo de 2pi y la ecuación sigue siendo válida. Entonces, si uno vuelve a nuestro problema, es si uno sustituye en vez de aquí pi, uno sustituye pi más 2kpi, uno tiene e a la i pi más 2kpi también da menos 1. Por tanto, e a la i por pi más 2kpi sobre 2. Todo sobre 2 es i. O e a la i pi medios más kpi i kpi es i. Así uno tiene de que esta ecuación aquí se convierte en i a la i es e a la i pi más kpi por i igual i a la i. Bueno, es igual a i a la i como tenemos. Y eso, por la identidad de Euler, es sobre 2 aquí, es e a la menos a pi sobre 2 menos kpi. Donde ya k es 0, más o menos 1, más o menos 2, etc. Entonces, i a la i puede tener infinitos valores diferentes. Ese es el recado de esta nota, de que como uno tiene periodicidad, uno tiene esta versión ampliada
de la identidad de Euler, la potencia que produce I no solamente es I pi sobre 2, sino es una infinidad de potencias. Aquí están estas potencias aquí. Uno para cada K. Y entonces I a la I debe tener infinitos valores. Entonces la pregunta sale, ¿cuál es nuestro valor? Ella se llama el valor principal. Y el valor principal es el valor donde cita menor o igual que pi medios. Se llama el argumento principal del número complejo. Y si es entre más y menos pi medios, es el valor principal. Si no, es uno de los otros valores generalizados. Entonces, hay infinitos valores posibles. Hemos encontrado uno. ¿Ok? Ahora, es el primer ejemplo sobre complejos que yo quería señalar. Vea ejemplo 2. Mostrar que menos 1 elevado a la raíz de 2 nunca, entre todos los valores que puede tener, nunca puede ser un número real. No, nunca está contenido en los reales. Bueno, uno tiene ya por la identidad de Euler la I raíz de 2. Quiero por pi. Es igual a coseno a raíz de 2 más I por seno. Raíz de 2. Pi. Y eso es pi. Ahora, la única manera como este puede ser real es si la parte imaginaria, ponemos aquí una marca de interrogación porque no sabemos que es cierto, es que la parte imaginaria tiene que ser 0. Entonces eso implica que seno de raíz de 2pi tiene que ser 0. Pero seno theta es 0.
si y solo si theta es 0 más o menos pi, más o menos 2pi, etcétera. Y entonces, este obliga que raíz de 2pi sea un múltiplo de pi, donde k es 0 o más o menos 1. Pero raíz de 2 es menor que 2 y mayor que 1. Y eso implica que raíz de 2 nunca es igual a un entero. Hay muy pocos enteros entre 1 y 2. Y ese dice que el seno raíz de 2pi nunca es 0. Y ese dice que menos 1 elevado a la raíz de 2 a pi nunca es un número real. Entonces ya tenemos una segunda aplicación interesante de la identidad de Euler. Y como yo dije la primera vez que introduje la identidad de Euler, toda trigonometría está en ella y yo indiqué unos ejemplos. Un tercer ejemplo que no involucra la identidad de Euler es la siguiente. Eso involucra la interpretación geométrica. Describir el lugar geométrico de los puntos complejos Z que cumple Z menos Z1 igual K por el módulo de Z menos Z2 donde I
Z1 es distinto de Z2. 2i K es una constante positiva, pero K no es igual a 1. Ok. Bueno, vea, llamamos a esta ecuación aquí asterisco. Entonces uno quiere una descripción geométrica del conjunto de puntos Z en el plano complejo que cumple esta ecuación, donde Z, Z1 y Z2 son complejos que cumple asterisco, pero Z1 y Z2 son distintos y K es una constante real positiva y distinto de 0. Momentito, por favor. Todavía tengo una gripe horrible y voy a seguir hasta que finalmente la voz mía se va. Bueno, entonces, recordando de que por definición, Z, el módulo de Z al cuadrado, es el producto de Z por Z conjugado, asterisco, elevado al cuadrado a ambos lados, es equivalente a la siguiente, a Z menos Z1, a Z menos Z1 conjugado es igual a K cuadrado, Z menos Z2, Z menos Z2 conjugado, y esto es equivalente a la diferencia de conjugados, conjugado, la diferencia de conjugados. Entonces uno tiene Z menos Z1, Z conjugado menos Z1 conjugado es igual a K al cuadrado a Z menos Z2 Z conjugado menos Z2 conjugado. Perdón. Bueno, y reacomodando, esto es equivalente a 1 menos K al cuadrado por Z conjugado. Menos Z por Z1 conjugado menos K cuadrado Z2 conjugado menos Z conjugado
a Z1 menos K2 Z2 menos el módulo Z1 al cuadrado menos K2 Z2 módulo cuadrado igual 0. Ahora, dividiendo todo por 1 menos K2, uno tiene que eso es equivalente a Z conjugado menos Z por Z1 conjugado menos K2 Z2 conjugado todo sobre 1 menos K2. Menos Z conjugado de el otro sin conjugar. Z1 cuadrado menos K2, no Z1 cuadrado. Z1 Z1 menos K2 Z2 otra vez sobre 1 menos K2 y más aquí, eso es un más, perdón, Z1 cuadrado menos K2 Z2 módulo cuadrado todo sobre 1 menos K2. Y eso es 0. Ahora, para que sea más fácil escribir esto, voy a cambiar. Este es A. Este es A conjugado. Y este es B. Entonces, lo que tenemos es Z conjugado menos Z conjugado por A menos Z A conjugado más B igual 0. Bueno, por fórmula notable, eso es equivalente a Z menos A, completando el cuadrado, Z conjugado menos A conjugado igual A cuadrado menos B. O eso es equivalente a Z, el módulo, menos A, es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado menos B. Y esto es raíz cuadrada sustituyendo o cambiando A y B por sus valores. Uno tiene
K2 por Z1 menos Z2 módulo cuadrado sobre 1 menos K cuadrado al cuadrado o K Z menos Z2, Z1, Z2 sobre 1 menos K2. Voy a ponerlo aquí otra vez. Z menos A. Y esto es el conjunto de puntos Z a distancia de A la constante por el otro lado. O sea, circunferencia con centro A y radio K por módulo Z1 menos Z2 1 menos K cuadrado. Circunferencia con centro A y radio. Eso se llama un círculo de Apolonio por razones históricas. Círculo de Apolonio, y es interesante de que uno obtiene su ecuación a partir de cálculos simplemente con módulos, absolutamente nada más. Muy bien, entonces esos son los ejemplos que yo sobre complejos que hoy yo quería mencionar. Okay. Ahora ya dejamos los complejos y pasamos a las cónicas. Las cónicas. Bueno, primero, en la clase pasada vimos la elipse. Bueno, para recordar qué pasó ahí, veamos lo siguiente. Veamos esa figura. Aquí tenemos un cono y ustedes pueden ver la curva etiquetada elipse. ¿Ok? Eso es una curva que es la intersección del plano secante con ambos lados de la hoja del cono.
Y este cono tiene dos esferas metidas adentro, uno abajo del plano de la elipse, la otra esfera arriba del plano de la elipse. Y ambas esferas están no solamente tangentes al cono interiormente, en círculo número 1 y en círculo número 2, pero también son tangentes al plano de la elipse. Y el punto de tangencia de la esfera arriba se llama foco número 1 y el punto de tangencia de la esfera inferior se llama foco número 2. Ahora, si uno vea las etiquetas, el punto P es un punto arbitrario de la elipse. Se pasa una recta desde el vértice O del cono por tal punto P. Bueno, tal punto P corta las dos circunferencias C2 y C1 en puntos de tales circunferencias. Pero aquí viene el punto interesante. Vea las dos rectas PA1 y PF1 y PA1. Ambas son tangentes a la esfera desde el punto exterior P, repito, PF1 y PA1. Son dos tangentes a la esfera. Por tanto, tiene longitudes iguales. Igualmente, entonces, en particular, PF2 y PA2 también son dos tangentes iguales y entonces tienen longitudes iguales. Pero eso indica de que PA1 más PA2 es PF1 más PF2. O sea, pero eso es la distancia desde A1 a A2 a lo largo de la recta que une las circunferencias con O. Y eso es una constante. La distancia entre los dos círculos, C1 y C2, permanece constante, no importa dónde está P. Y eso fue nuestra definición de que tuvimos dos puntos fijos en el interior, el interior de esta curva. Y decidimos, donde ahora el plano secante es el plano XY, y nosotros llamábamos ese par de puntos fijos menos C, 0, y C, 0.
Y que nosotros descubrimos por ese dibujo es que la suma, si uno toma un punto arbitrario de esta curva, aquí es el punto XY. Y uno va denotando este par de distancias D1 y D2 desde el punto XY. Lo que vimos es de que D1 más D2 es la distancia entre los dos círculos, es una distancia constante. Nunca cambia, es una constante. Y nosotros vimos que si uno pone A igual a D sobre 2 y a B igual a raíz de A2 menos C2, y uno reduce algebraicamente esta ecuación, se obtiene la ecuación estándar x al cuadrado sobre A2 más y al cuadrado sobre B2 es 1. Donde aquí ese es el punto A0, ese es el punto 0B, y esta longitud aquí es C. Este lo tengo al revés. Este es C2 menos A2. Entonces, C, los dos puntos fijos se llaman focos. Fue el gran astrónomo Kepler que introdujo esa palabra en el siglo XVI por razones relacionadas con la parábola que veremos más adelante. Foco viene del latín focus, que significa fuego hogareño, okay. Fogón también significa en latín. Pero esos son los términos que uno aprende.
Ahora, normal, A y B semieje mayor. En este dibujo. B igual el semieje menor. El semieje menor. Entonces, eso es lo que vimos en clase la vez pasada, ¿ok? Entonces, la elipse uno obtiene directamente desde su definición como la intersección de un plano con un cono, pero el plano corta ambos lados de la misma hoja del cono. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si el plano corta ambos lados o ambas hojas del cono? Entonces, vea. Momentito, por favor. Quiero sacar un dibujo. Ya, aquí está. Ok, vea este dibujo aquí. Aquí tenemos un cono y tenemos un plano que corta la hoja superior y la hoja inferior. Y uno ve la curva de intersección tiene dos ramas. Y una rama en la hoja superior, la otra rama en la hoja inferior. Y obsérvese también de que en este cono uno ha metido dos esferas. Y uno los mete lo más apretamente que posible, ¿ok? Y otra vez, uno ve de que si uno ve, por ejemplo, la esfera superior, es tangente al plano cortante en el punto F2. Y si usted ve la esfera inferior, es tangente al plano cortante en el punto F1. El punto B, como bola, B, es un punto arbitrario de esta curva de intersección de dos ramas, que se llama la hipérbola. Y uno observa, vea, por ejemplo, las dos rectas B, F2 y B, P2. BP2 es parte de una generatriz del cono que pasa por P1 y también pasa por P2. Pero P2 es en el círculo de tangencia. Entonces, BP2 y BF2 son dos tangentes exteriores del punto B a la esfera superior. Son iguales en longitud. El mismo argumento funciona para BP1 y BF1. Dos tangentes exteriores dos tangentes exteriores
y de longitudes iguales. Pero aquí viene la chispa. En el caso de la elipse, la suma de esas dos distancias eran iguales. Esta vez, la diferencia de las dos distancias es la distancia entre los dos círculos tangentes. Repito, la diferencia entre las dos distancias, BP2 y BP1, es la distancia entre las dos circunferencias horizontales. Y esa es una constante, eso nunca cambia. Entonces vamos a pasar ahora. Entonces 3, 2. Esta vez, lo que uno tiene es un par de puntos. Entonces voy a aquí. Y de nuevo, uno tiene 2 puntos. Menos C, 0. C, 0. Y lo que uno quiere esta vez es la diferencia. Son iguales. Y lo que uno forma es la siguiente. Uno forma una caja. En un momento yo indico sus medidas. Pero no por los focos, no. Uno forma aquí, 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 aquí. En un momento doy las etiquetas y luego uno va dibujando las diagonales. Así. 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 Ahora, uno va, las etiquetas son lo siguiente. Esto es el punto aquí. No, yo no quiero una recta. Este punto aquí es A0.
Este punto aquí es 0b. Y ahora la hipérbola tiene la siguiente forma. Aquí es una rama. Ah. Perdón. Ok, primero el resto de la caja tengo que devolverlo. Así. Y ahora la hipérbola. La hipérbola va como la siguiente. Es tangente al lado de la caja. Y viene en la forma siguiente. ¿Sí? Pero es una curva, no es una recta. Y viene así. Y viene así. Y la ecuación es x2 sobre a2 menos y2 sobre b2 igual 1. Y ese viene si uno toma un punto arbitrario de la curva. Aquí está XY. Y uno mide las distancias a los dos focos. Entonces uno va así. Y uno va así. Ya. Y uno va llamando esas distancias D1 y D2. Uno tiene que D1 menos D2 igual D una constante. Y esta ecuación, una vez que uno lo convierte en coordenadas cartesianas, se convierte en esta aquí. Otra vez, A es una función de D. ¿Cuál es? Ustedes deciden. B es una función de D. Y parecida a estas, yo dejo eso a ustedes. Esto es la hipérbola. Y tiene dos ramas, como vimos, cuando el plano corta ambas hojas del cono. ¿Ok? Y esta se llama la hipérbola. Y si uno intercambia X y Y aquí, la hipérbola se abre arriba y abajo en vez de la izquierda
y a la derecha. Y esa es la segunda cónica posible. Tenemos una cónica, se obtiene por el plano secante que corta ambos lados de una hoja. Segundo, corta ambas hojas y ya tenemos dos posibilidades. Hay una tercera posibilidad. Y la tercera posibilidad es de que el plano secante es paralela. Es paralelo a un lado del cono. Tres. Parábola. Ahora, lamentablemente, el caso de la parábola es difícil dibujar, aún encontrar dibujos decentes en el Internet. Pero le voy a dar la definición geométrica. Definición. Involucrando la palabra que se llama foco. El lugar geométrico de todos puntos equidistantes de I. Un punto fijo lo que se llama el foco. Punto coma. Y 2i una recta. Fija. Lo que se llama directriz. Se llama parábola.
Se llama parábola. Ahora, su ecuación aquí está. Entonces, ¿cómo parece esto? La curva es simétrica con respecto a un cierto eje. Aquí está el punto que se llama el foco, F, para el foco. Aquí hay un punto arbitrario. Esto es la recta que une con el foco y la directriz perdón. La directriz tiene la propiedad de que esta distancia D y esta distancia D son iguales para todos los puntos X, Y de la parábola. Y la ecuación estándar para esto es 4P Y es X al cuadrado. Ahora, aquí uno dice, lo siguiente. ¿Cuál es? Esto es Y igual. Menos algo que vamos a poner en un momento. Porque aquí está 0. Y aquí está el eje de X. Y aquí está el eje de Y.
Ahora, uno tiene lo siguiente. F se llama el foco. Y vea. Ahora, si uno quiere hallar, bueno, pero ¿dónde está el foco? ¿Cuál es, dada esta ecuación en términos de P, dónde se encuentra? Bueno, vean. Si uno quiere hallar la ecuación de la recta tangente, la ecuación de la recta tangente sería algo como el siguiente. Esa es la recta tangente. ¿Okay? Y uno dice, recta tangente. Bueno, y prima es 2x sobre 4p es x entre 2p. Por lo tanto, y esto es el punto, supongamos de que ese es el punto x y 4 y x cuadrada sobre 4p. Entonces uno sabe que si uno tiene la pendiente y un punto, uno sabe la ecuación. Uno sabe que y menos y es 0 es m por x menos x0. Aquí uno tiene y menos x cuadrado sobre 4p es x sobre 2p, x0 cuadrado es x0 sobre 2p, x menos x0. O este que es igual. Entonces, esto es la ecuación de la recta tangente. Ahora vamos a simplificarlo. Esto es x0 sobre 2p por x menos x0 cuadrado sobre 2p. Este dice que y va a ser x0 sobre 2p a x
menos x0 cuadrado sobre 2p más x0 cuadrado sobre 4p y eso es x0 sobre 2p menos x0 cuadrado sobre 4p. Ok. Entonces, esa es la recta tangente. Eso es por x aquí. Esa es la ecuación de la recta tangente. Y uno quiere saber, es que lo que estamos haciendo es buscando es dónde está f. Y ahora que vamos a usar la siguiente idea, que los dos Ds son iguales. Bueno, en particular, esto significa que la D aquí tiene que ser iguales. ¿Okay? Y vamos a ver este punto. Va a ser donde la recta tangente corta el plano, el eje de Y. Entonces, x igual 0 implica que Y es menos x 0 cuadrado sobre 4p. Y eso dice entonces y es menos x0 cuadrado sobre 4p. Es que no lo puse en el dibujo porque interrumpe la ecuación aquí. Así, uno dice la distancia arriba. Entonces, esa distancia es d. Y esta distancia es d. Pero esta acabamos de ver, es x0 cuadrada sobre 4p. Entonces, este dice que f es a 0 x cuadrado sobre 4. Ya hemos encontrado el lugar del foco. Ahora, ¿por qué se llama el foco? Bueno, porque aún los griegos sabían la siguiente propiedad. Propiedad óptica. La propiedad óptica. Vean, vamos a ver la ley de reflexión.
Eso es para espejos. Si uno tiene un espejo, una recta, y uno tiene un rayo de luz que choca, entonces el rayo de luz se refleja. Y la ley de reflexión dice, aquí el rayo es incidente, aquí el rayo es reflejado, que los dos ángulos alfa son iguales. ¿Okay? Es la ley de reflexión. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Muy bien, pero ¿qué pasa si uno tiene una curva? Supongamos que uno tiene una curva. ¿Qué dice la ley de reflexión en ese caso? Entonces, sigue la curva. Y aquí viene el rayo de luz y de nuevo en rojo. ¿Qué dice la ley en ese caso? La ley dice de que se usa la medida con la recta tangente. Que este ángulo con la recta tangente en ese punto tiene que ser igual a este ángulo. Que alfa y alfa tienen que ser iguales. Entonces se cambia la curva por su recta tangente y luego se aplica este caso arriba. Ahora veamos el caso de una parábola y ahora voy a indicar. Vea esta parábola aquí. En un momento voy a escribir su ecuación. Aquí uno tiene un rayo de luz que es la recta en puntos suspensivos, ¿ok? Y es paralelo al eje de Y. Y viene y encuentra un espejo en la forma de una parábola y choca con el punto P y se refleja a algún punto que vamos a llamar F y en el eje de Y. Y el problema es hallar la imagen en el eje de Y de el rayo reflejado. ¿Ok? Entonces, repito, un rayo de luz paralelo al eje de Y choca con el espejo en el punto P, obedece la ley del ángulo de incidencia, es igual al ángulo de reflexión. Y el problema es hallar el punto F. Ahora, entonces vea.
Aquí está la situación. Sea y igual x al cuadrado. Entonces P es un cuarto. Y entonces uno tiene esta situación. Uno tiene la parábola. Y aquí uno tiene el punto a cuadrado. A cuadrado, perdón. A y a al cuadrado. Y este se conecta con aquí viene el rayo de luz. Y luego voy a traerle un poquito más a la izquierda para que el dibujo se vea mejor. Sí, y luego. Sí. Y aquí viene la recta tangente. Ok. Y aquí está el punto P, Q y F. Y aquí viene el rayo. Y se refleja aquí. Pero según la ley de reflexión, este ángulo es igual a este ángulo. Aquí. Bueno, pero vea, ahora viene la chispa. El rayo de luz y el eje de Y son paralelos. Por lo tanto, PQ es una transversal. Y eso significa que este ángulo y este ángulo son ángulos correspondientes de dos rectas paralelas. Entonces uno tiene ángulo FPQ es igual al ángulo FQP. Son ángulos correspondientes. Pero FPQ es un triángulo. Ese dice que triángulo FPQ es isósceles.
Eso implica de que FQ es FP. Son los lados iguales. Ahora, la recta tangente, la ecuación es Y igual 2A X, es la recta tangente, menos A cuadrado. Si X igual 0, para ver qué es Q, se dice Y es menos A cuadrado. Así Q es el punto 0 menos A cuadrado. Este dice de que si uno pone, vamos a poner que F, que vamos a suponer es desconocido, es 0Y. Entonces esto aquí es 0Y. Y deseamos saber dónde va la luz. Bueno, uno sabe de que la distancia desde Q a F es la distancia desde el origen a Q, que es A cuadrado, más la distancia desconocida hasta el foco Y. La distancia FP por la fórmula de distancia es A menos 0 al cuadrado más Y menos A cuadrado al cuadrado. Pero vea, esos dos son iguales. Entonces, elevando al cuadrado, uno tiene que A2 más Y2 al cuadrado es A cuadrado más Y menos A cuadrado al cuadrado. Y ahora ocurre un milagro. Vea el milagro que ocurre. Bueno, entonces uno tiene A4 más 2 A2. Esto es Y, no es Y cuadrado. Y más Y cuadrado es A2 más Y2 menos 2 A2Y más A4. Bueno, Y2 cancela Y2. Y tenemos y A4 cancela A4. 2 A2Y
Perdón, 4A2 es menos 2 y más 2. A2Y es A2. Cuatro Y es 1. Y voy a ponerlo en rojo. Y es un cuarto. ¿Y por qué pongo una estrella? Porque vea, el rayo de luz se refleja al punto 0, 1 cuarto. No importa lo que espere. Todos los rayos de luces se reflejan al mismo punto. F es 0, 1, 4. Todo rayo se refleja al mismo punto. Cero, un, 4. Todo rayo se refleja al mismo punto. Y eso es la ley de reflexión de la parábola. Todo rayo paralelo al eje de simetría de la parábola se refleja a un mismo punto, el foco. Y eso es la razón de que Kepler le llamó un foco, un fogón, a un fuego hogareño, porque para enfatizar es donde se caliente. Y la cosa es de que los griegos sabían de esa propiedad. Y de hecho, nota, en aproximadamente hay una polémica a 210 antes de Cristo. Un griego, Diocles, escribió un tratado que se llamaba sobre los espejos ardientes. Sobre los espejos ardientes. Y ese tratado que parcialmente existe en griego hoy y parcialmente en árabe, ese espejo, ese tratado contiene
La primera demostración de que el triángulo FPQ es isósceles. Y no es esta demostración, pero es otra. Y lo que es interesante en el prefacio de la obra, él menciona de que uno de los usos de los espejos en los templos es que son muy útiles para cremar los cuerpos. Un poquito grosero, pero aún en ese entonces eso fue un uso de los espejos ardientes. Y no se olvide, se dice de que cuando Arquímedes defendió Siracusa contra los romanos, él usó espejos ardientes para quemar los barcos de los romanos invasores, ¿ok? Algo muy, muy, muy interesante. Entonces aquí uno tiene solo tiene los tres tipos de cónicas. Uno tiene la elipse, uno tiene la hipérbola, que tiene dos ramas, y uno tiene la parábola, y hemos hecho un poquito de análisis más detallado de la parábola, y en particular el teorema maravilloso de que todo rayo de luz que entra paralelo al eje de simetría se refleja a un mismo punto del foco. Y claro, si uno vuelve por un momentito, eso funciona al revés. Uno puede poner una fuente luminosa a una fuente luminosa en F y todos los rayos de luz salen paralelas. Y así uno tiene los reflectores para las luces que uno tiene en las lámparas, muchas otras cosas también en antenas. Hay muchas cosas de ese tipo también que son sus aplicaciones. ¿Okay? Bueno, hay dudas sobre cualquier parte o bien sobre lo que hemos visto hasta que ahora sobre los números complejos o sobre las tres clases de cónicas y sus ecuaciones estándares. Perdón, es que la gripe sí me tiene bien jodido. Bueno, ahora voy a repetir lo que la coordinadora me dijo sobre la prueba grupal. 2 horas, el 12 de diciembre en la hora de clase. Selección múltiple. Y se puede hacerlo por individual o algo que nunca he visto antes, pero bueno. Puede hacerlo por parejas. Ahora los detalles sobre eso vienen más adelante. Se cubrirá esos 3 tópicos de complejos, cónicas y coordenadas polares.
Ahora, nosotros hemos visto un poquito de polares en la representación trigonométrica de números complejos, pero más adelante hablaremos de eso. Pero es muy, muy, muy importante de que ustedes estudian. Hay unos errores que yo he visto en los apuntes. Por ejemplo, en el diagrama de la parábola, aunque, si usted vea, en nuestro diagrama, los dos distancias tienen que ser D. En el diagrama, en los apuntes, las dos D son terriblemente diferentes. Okay. Y entonces la ilustración está mal dibujada. Hay que tener un poquito de cuidado. También yo vi de que no hay ejercicios sobre complejos. Es una lástima. Okay. Yo recomiendo de que como ejercicios ustedes rellenan los detalles de los ejemplos que yo he desarrollado en las clases. Okay. Son varios ya. Geométricas, de aritméticas, algebraicas. Hoy vimos el círculo de Apolonio. Una cosa, Apolonio es la persona quien escribió el tratado sobre cónicas. Okay. Pero no vamos a entrar en eso por ahora. Ahora ya yo veo de que la voz mía ya se va. Entonces voy a dejar coordenadas polares hasta el lunes entrante. Y cualquier duda que se descubre mientras también. Y no se olvide que a partir de las 10 hay consulta. ¿Ok? Entonces, rápidamente veamos las cosas que hemos visto hoy. Un repaso de los tópicos que son independientes. Luego, la identidad de Euler, que resume todo en un solo tiro. Series infinitas, números complejos y trigonometría. Vimos el valor de I a la I, y no solo un valor, pero más bien tienen infinitos valores. Todos esos valores debido a la periodicidad de coseno y seno. También vimos otro ejemplo usando la identidad de Euler, de que menos 1 a la raíz de 2 por pi nunca puede ser real, porque su parte imaginaria nunca puede ser 0. Luego, el ejemplo geométrico, demostrar que el lugar geométrico de los zetas complejos que cumple esta ecuación de módulos es un círculo. Y nosotros vimos lo que es un ejercicio en módulos. Y reacomodando, y finalmente obtuvimos la ecuación Z menos A. Y aquí esto es Z1 menos Z2, el módulo, sobre 1 menos K al cuadrado. Es una circunferencia con centro A. Aquí está A. Y radio esa cantidad aquí. Y se llama el círculo de Apolonio. Luego hicimos un repaso de la definición de una elipse. Es el lugar geométrico de todos los puntos tal que la suma de sus distancias desde 2 puntos fijos es una constante. Luego, la hipérbola es el lugar geométrico de todos los puntos tal que la diferencia de sus distancias desde un punto fijo, 2 puntos fijos, es una constante.
Y luego la parábola es un lugar geométrico tal que todos sus puntos, desde un punto fijo y una recta fija, el foco y directriz respectivamente, eso se llama una parábola. Obtuvimos el foco y luego demostrábamos la famosísima propiedad óptica de la parábola. Entonces, quedamos con eso. Solo aguanto 2 horas ya mi voz se va. Y nos veremos en consulta a partir de las 10. Hasta ese entonces, pues, muchas gracias y hasta luego.